Gracias, Silvia. Muchas gracias. No, va la Juana ahora. No. ¿Va Romano ahora? No, la Juana. El Tommy o la Juana va ahora. El Tommy o la Juana. Dale con la Juana. Les pido si puedo ir yo, que tengo que irme, por favor. Toma. Ok, entonces lo invitamos a Tomás Hirsch, que nos va a hablar de un sistema deshumanizado hacia la nación humana. Bienvenido. Gracias. ¿Se escucha? Perfectamente. ¿Aló? ¿Estamos con audio? Sí, señor. Adelante. Muchas gracias. Les hablo desde Chile, un país muy largo y angosto, con una enorme diversidad de climas, con paisajes y especies muy diversas, o al menos así era. Gran parte de esta diversidad de nuestro país está hoy día en peligro de desaparecer. Hace más de 30 años ya que Chile se convirtió en el paradigma del modelo neoliberal, en su estado más puro y radical. Chile, por décadas, ha exhibido al mundo sus indicadores macroeconómicos, generando aplausos de los banqueros y los poderosos de Davos, por supuesto. Pero claro, los que han promocionado en el mundo los éxitos de Chile son los pocos que se han beneficiado de este modelo. El problema es que la gente común no come ni vive de indicadores macroeconómicos, vive de un sueldo o de una pensión, y ambos en Chile son un desastre. Los trabajadores de Chile no han podido viajar por el mundo para contar que reciben un sueldo miserable por su trabajo. Los mapuches no han podido ir a Europa a explicar que se les siguen arrebatando sus territorios. Los adultos mayores no han podido denunciar que se les pagan pensiones miserables después de aportar al país 30 o 40 años de esfuerzo. Los estudiantes no han podido ir por el mundo para decir que la educación en Chile es un negocio y que se endeudan de por vida para poder pagarla. Las mujeres y la diversidad sexual no han podido explicar que siguen siendo discriminadas y violentadas. El Chile real es muy diferente al que se ha pretendido mostrar por muchas décadas. Hoy día el mar le pertenece a 7 familias, escuchen bien. La pesca industrial en pocos años ha arrasado con la costa chilena, ha obligado a miles de pescadores artesanales a abandonar para siempre sus botes ante el agotamiento de las especies. La gran minería del cobre, que alguna vez fue nacionalizada por el presidente Allende, hoy día está entregando un 70% a transnacionales y a grandes empresas privadas. Los proyectos mineros en Chile están arruinando a la pequeña agricultura, están destruyendo los glaciares, están contaminando las tierras y las aguas, y están generando impactos muy severos sobre la salud de las mismas comunidades. Miren, en los glaciares de Chile se encuentra una de las enormes fuentes de agua dulce del mundo, y sin embargo hoy día el país está entre las 30 naciones con mayor riesgo hídrico del mundo. Estamos enfrentando desde hace años una sequía muy severa, y esta se ha visto agudizada porque en Chile existe un código de aguas, escuchen bien, que es único en el mundo, que privatiza los ríos y sus afluentes, que le entrega a perpetuidad los derechos de agua a quien primero lo inscribe, y despojan a las comunidades de este elemento. Es insólito, pero en Chile el agua es privada. Por otra parte, la industria ganadera, que es causante de una alta producción de gases de efecto invernadero, en Chile se mueve a sus anchas. Las plantas faenadoras de aves y de cerdos, que contaminan las aguas, el aire y la tierra, han obligado a las personas a vivir rodeadas de moscas y de roedores, en medio de olores que son nauseabundos, insoportables. Hoy día, en Santiago, en la ciudad donde estoy actualmente, es imposible observar la cercana cordillera. Desde los años 90, la región metropolitana
está declarada zona saturada de aire, de material particulado respirable, de monóxido de carbono, de ozono y de nitrógeno. Y esto está causando una enorme cantidad de enfermedades respiratorias. Yo desde los años 70 formo parte del movimiento humanista fundado por Silo, oriundo justamente de la ciudad de Mendoza que hoy día nos acoge. En 1987 los humanistas creamos el primer Partido Verde en Chile y el año 89 formamos la primera Internacional Verde en Río de Janeiro. En Chile, los humanistas hemos denunciado desde siempre la complicidad de los gobiernos frente a la contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Hemos condenado los impactos ambientales de la gran minería y hemos promovido la protección del bosque nativo. Y lo hemos hecho por nuestra convicción que la preocupación y el valor central de toda sociedad debe ser el ser humano, y eso significa que es fundamental también cuidar su casa, que es nuestro planeta, garantizando de ese modo la sustentabilidad para las futuras generaciones. Como diputado humanista en el Congreso chileno, hemos presentado numerosos recursos en favor del derecho a la ciudad sustentable, fiscalizando las acciones de la gran minería transnacional para proteger así los glaciares de la precordillera de Santiago. Hemos promovido el derecho a la vivienda digna y a las ciclovías. Estamos impulsando proyectos de ley para renacionalizar el agua y anular la ley de pesca para que el mar vuelva a ser de todos los chilenos. Pero nuestro mayor esfuerzo lo hemos puesto en proyectos para promover la democracia directa, la democracia real, en vez de esta democracia formal que impide la participación ciudadana. Y por otra parte, como miembro de la bancada parlamentaria por la dignidad animal, hemos apoyado proyectos tendientes a evitar el maltrato a los animales por parte de la industria ganadera, cosmetológica y de la entretención. Los humanistas rechazamos la violencia en todas sus formas. El complejo financiero industrial militar, que es responsable de la violencia, la opresión y la explotación de miles de millones de personas en el mundo, es también el principal responsable de la devastación ambiental del planeta. Todos sabemos que el mundo vive hoy día una gran pandemia. Mientras tanto, las potencias están compitiendo por quién va a producir la primera vacuna para detener la enfermedad. Bien, muy bien que los científicos del mundo estén empeñados en encontrar una cura para el virus, pero cuando esta vacuna se encuentre, ¿va a ser un bien de uso libre o va a ser un gigantesco negocio? ¿Vamos a lograr que las naciones colaboren o vamos a quedar de nuevo expuestos al arbitrio de las grandes potencias y la industria farmacéutica? Miren, en Chile ustedes saben bien que millones de personas se manifestaron contra un sistema económico que se sostiene sobre la explotación del trabajo humano y el endeudamiento asfixiante de las personas. Un sistema que somete a los pueblos originarios, que oprime a las mujeres, que excluye a la diversidad sexual, que arrasa con la diversidad. Y la misma violencia que hemos visto nosotros acá en Chile contra el movimiento social es la que estamos viendo hoy día en Estados Unidos, que se expresa como violencia racial contra la población afrodescendiente, latina o asiática. Pero también estamos viendo con esperanza a los pueblos levantarse y clamar por detener esta ola de violencia, abuso y maltrato. Termino diciendo que nuestra esperanza está en aquellos que se rebelan en forma no violenta, en los que luchan contra esta violencia política, económica, racial y social. Nuestra esperanza está en los movimientos sociales y en las nuevas generaciones que se movilizan masivamente por una sociedad más justa, más humana, en la que se cuide y protege a la naturaleza como nuestro único hogar. Creo que, a pesar de las dificultades, algo grande y bueno está creciendo en el interior del ser humano. Tengo la certeza que la humanidad sabrá sobreponerse al imperio del dinero y de las armas. Solo así avanzaremos desde un mundo violento e inhumano hacia la nación humana universal. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Ahora le damos la palabra a Juana Pérez Montero. Juana, bienvenida. Hola. Juana nos va a hablar sobre la renta básica universal o asegurar la subsistencia de la vida humana como el primer derecho universal. Adelante. Hola, ¿se me escucha? Ok, buenas tardes, buen día a todas y a todos. Muchas gracias a la senadora Blandini por la organización de este foro.
y a todos los que están ayudando y a todas las que están ayudando, incluidas los espectadores. Hoy, en el Día Mundial por el Medio Ambiente, en el que defendemos poner la vida en el centro de nuestros valores, hoy no podemos obviar que no habrá freno al cambio climático y no habrá cuidado del planeta, de la casa de todos, si no hay justicia social, si no se defiende al mismo tiempo y como prioridad la vida y la supervivencia de las personas. Después podemos hablar, por ejemplo, de una cobertura sanitaria universal y de calidad, de educación gratuita para toda la población, etc. Pero necesitamos asegurar, antes de nada, la supervivencia de toda la humanidad, que toda persona, por el simple y sagrado hecho de haber nacido, tenga los medios para sobrevivir, tenga techo, comida, energía, etc. Necesitamos que todas las personas cuenten con condiciones de vida a la altura de la dignidad que les confiere el hecho de haber nacido humanas. La dignidad no nos la da el trabajo, la dignidad nacemos con ella. Luego, quienes detentan el poder nos permiten tener condiciones de vida digna o no las quitan. Bueno, esto que decía que asegurar la supervivencia humana, esto que parece obvio, no lo es tanto, y si bien está reconocido en algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el artículo 25.1, no ha calado en el imaginario o relato colectivo como han calado otros derechos, al menos en ciertas zonas del planeta, como el derecho a la educación, a la sanidad, etc. Es más, está naturalizado y normalizado que mueran millones de personas por falta de alimento, agua, etc. Y lo justificamos por la mala suerte al haber nacido en ciertos lugares, por la mala gestión de sus posibilidades individuales o colectivas, porque no quieren trabajar, etc. ¿Qué hay de fondo para que no nos escandalicemos sobremanera ante el hecho de que mueran tantos y tantos seres humanos como consecuencia de la pobreza y la precariedad? ¿Por qué este derecho no se ha desarrollado como otros? Bueno, desde mi particular interpretación, porque toca una pieza central de este sistema en el que vivimos, un sistema depredador de la vida en general. Hablamos de que pondría en cuestión la propiedad privada y el mito religioso, por cierto, sobre el que se apoya y que dice ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y aquí llegamos al momento actual y por qué se está reclamando una renta básica universal desde distintos puntos del planeta, muy diferentes movimientos sociales, numerosos especialistas, etc. Es evidente, y así se venía reclamando desde hace décadas, que se necesita dar una respuesta a la creciente robotización y mecanización del empleo por la eliminación de puestos de trabajo remunerado que ello implica y por tanto porque ya no es sostenible, porque está en cuestión la ecuación que nos ha traído hasta aquí de empleo es igual a subsistencia. Me gustaría hacer un inciso muy rápido. Necesitamos diferenciar empleo de trabajo. Empleo es un trabajo remunerado y trabajo es toda actividad, mucha de la cual, por cierto, en la mayoría de los casos, todo el trabajo que tiene que ver con el cuidado de la vida, con el desarrollo de la vida, toda esa actividad en general no está pagada. Hablo del trabajo de cuidados, desarrollado especialmente por mujeres, el trabajo voluntario y solidario, buena parte del trabajo artístico, pero no es el tema que hoy nos ocupa. Decía que esta ecuación empleo igual a trabajo ha quedado más rota todavía hoy con la pandemia, cuando millones y millones de personas quieren ir a su empleo y no pueden, lo que implica inexorablemente estar condenadas a depender de la ayuda caritativa, humanitaria, allí donde se ha podido poner en marcha, o bien morir por inanición. Es evidente que rota la ecuación empleo igual a subsistencia, hemos de buscar alternativas. Por cierto, alternativas que nos liberen, no que nos esclavicen más aún, como ocurre en la mayoría de los empleos.
Es entonces cuando se levantan las voces, en este momento especial en el que estamos viviendo, y se empieza a reclamar una renta básica. Como decíamos, alertamos que en muchos casos se habla de renta básica cuando en realidad se está hablando de ingresos o ayudas para pobres. Y esta mezcla se hace en no pocos casos de manera intencionada e interesada para confundir. Cuando hablamos de renta básica, como dice un amigo mío, de renta básica de la de verdad, no hablamos de ayudas para pobres, que por cierto está demostrado que finalmente cronifican la pobreza y que definitivamente son las migajas que este sistema capitalista se permite regalar a quienes roba de manera sistemática, descarada e inmoral. Cuidado, no estoy diciendo ni estoy en contra de las ayudas que hoy están permitiendo que millones de personas puedan comer, pero sabemos que estas ayudas son pan para hoy y hambre para mañana. Cuando hablamos de renta básica, hablamos de una renta básica universal, incondicional, individual, suficiente y permanente. Explicaremos esto. Estamos hablando de una renta, de una asignación que entregaría el Estado en principio y que sería igual para toda la población, desde el más rico al más pobre. Y defendemos que esto sea así, que sea universal, porque buscamos que sea reconocida como el primero de los derechos humanos, el derecho a la supervivencia del cuerpo, de la vida. Con esto no queremos decir que todos, con la aplicación de una renta básica, con la puesta en marcha de una renta básica, todo el mundo ganará. Los más ricos evidentemente perderían, pero la gran mayoría de la población ganaría. Decía que una renta básica es universal. Además, otra característica es que es incondicional. Se le entrega a todas las personas sin que deban demostrar si tienen bienes o no, si tienen disposición a trabajar, etc. Otra característica es que es individual. Se le entrega a toda persona nada más nacer, no a las familias, como suele ser habitual en el caso de las ayudas para pobres. Cuando hablamos de renta básica, hablamos de que ha de ser una asignación suficiente para poder subsistir en condiciones de vida dignas, que aseguren techo, comida, energía, como decíamos. Por último, reclamamos que sea permanente, no implementada para dar respuesta a la pandemia actual, por ejemplo. En síntesis, estamos hablando de derechos, del derecho que le ampara a todo ser humano a vivir y a vivir en condiciones de vida digna. No hablamos de caridad ni de ayudas para pobres. Y esto, la implementación de una renta básica universal, incondicional, individual, suficiente y permanente, es posible implementarla hoy y ya, porque hay riqueza más que suficiente, por primera vez en la historia, como tantos economistas y especialistas han demostrado con sus estudios, para que toda la humanidad viva en condiciones de vida digna. ¿Y por qué repartir esa riqueza que crece, por cierto, exponencialmente gracias a los avances de la robótica y la tecnología? Porque esa riqueza es de todos, y esto por dos razones. Porque es consecuencia de la acumulación histórica del trabajo de miles de generaciones a lo largo de la historia, y porque toda la población del planeta aporta de un modo u otro en el momento actual. Por eso hablamos de renta, porque la riqueza que es de todos nos renta y como consecuencia se nos ha de devolver. Por cierto, los humanistas reclamamos que trabajen las máquinas. Nos parece muy bien que trabajen las máquinas y que nosotros nos liberemos de trabajos esclavizantes. El problema no es el empleo o la falta de empleo, el problema es asegurar la supervivencia de toda la humanidad. Y el problema para asegurar esta supervivencia no es la falta de riqueza. El problema, como bien sabemos y se viene diciendo, está en la acumulación de esa riqueza en cada vez menos manos. Una renta básica universal e incondicional, por cierto, no es el paradigma económico al que aspiramos los humanistas del mundo, pero sí constituye un peldaño en la redistribución de esa riqueza y sí aseguraría eliminar la pobreza de un plumazo ya. Para ello, para poderlo poner en marcha, necesitamos evidentemente poblaciones movilizadas que la defiendan y políticos valientes
que estén dispuestos a ponerla en práctica. Una renta básica va en la línea de una nueva concepción del ser humano, un ser humano que pueda desplegar toda su intencionalidad en un vuelo de colores sin límite, si se libera de empleos esclavizantes o de la falta de los mismos. Una renta básica puede ayudar a abrir el camino a una sociedad, a una humanidad en la que ningún ser humano esté por debajo de otro, en la que nos relacionemos, parafraseando al pensador Silo, tratando a los demás como queremos ser tratados, y con ello comencemos a liberarnos. Para quienes quieran conocer más de esta iniciativa, podría poner en el chat los links de la Red Humanista de la Renta Básica y de Presensa, de la agencia en la que trabajo. Muchísimas gracias.